Para nosotros, puesto que después de varias semanas de trabajo, tenemos el placer de poder compartirlo con Gonzalo Moure, el autor del Síndrome de Mozart. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Tenemos una pequeña representación que han preparado nuestros compañeros ¿de qué era? Es que se me olvidó. Ah, sí. De Artes Escénicas y Danza, perdón por olvidarlo. Para a continuación leer algunos textos que hemos escrito. Gracias. Muy bien, muy bien. Irene, espabila, deja de ser doña sí, pero no. Irene, ¿alguna vez has pensado si la música forma parte de nuestra esencia? Algún día, los seres humanos hablarán como música. Olvida a Mozart, olvídate de las clases, olvídate de todo. Habla con la flauta. Él se acercará a ti. Entonces, ¿estás dispuesto a ayudarme? Si te empeñas, lo haré.
El piano, sí. Campanas, sí. Sí, son como campanas. ¿Y ahora qué? He venido a darte esta cinta. Gracias, sí. Si mi padre lo escucha, tu vida cambiará. ¿Lo entiendes, Tommy? Tu pelo, sí. Tu vida, Tommy. Mi padre se equivocaba. No era Mozart quien tenía el síndrome de Williams, sino ellos, los que tienen el síndrome de Mozart. La música explica nuestro mundo de una manera más sencilla que la que intentamos dar nosotros con las palabras, las viejas y traidoras palabras. Decidimos escribir una carta dirigida a Tessa, una instancia dirigida a Horacio y un final diferente para la historia. Hola, Tessa. O Teresa, no sé ni cómo dirigirme a ti. Estoy en unos momentos en los que no sé si siento odio o amor, algo parecido como la teoría de Yarchik sobre el campo y el hombre. Tú serías el hombre y yo el campo. Me haces bien, pero también lo paso mal por ti. Y es que tu mundo llega a consumirme. Dices ayudarme, lo haces, pero no siempre. Unas veces quieres hacer que vea el mundo como tú, y no quiero. Dejé el piano y tú lo único que hiciste fue bajarme los ánimos. Así otras cuantas con tu pensamiento oscuro. No sé si me estás entendiendo bien. Lo que quiero decirte con esto es que llegó la hora de decirte adiós. Gracias por todos estos años, por intentarme ayudar o hacer que me ayudabas. Espero que te vaya bien o simplemente que te vaya, pero por favor, lejos de mí. No quiero ser cruel contigo, pero voy a desprenderme de todo lo que me hace mal y por algún lado debía empezar. Saludos, Irene. Cuando leemos un libro, nuestro pensamiento actúa también. Es decir, el libro además se completa con la lectura de cada uno de nosotros. De manera que no hay 10.000 síndromes de Mozart. Cada vez es uno indivisible. Y lo que tú has hecho ha sido eso, explicitarlo, y muy bien, ya digo, que podría estar perfectamente esa carta dentro del texto. Así que... ¿Más? Si quieres, ponte aquí para que te oigan bien. Aquí a mi ladito. Y esta la hicimos antes de terminar de leer el libro, empezando a leer. Apreciado señor padre, doña Irene Reyes Martín, de 18 años de edad, con DNI número 42234-192L, con domicilio en Oviedo, en la calle Julián Clavería, número 14, código postal 33006. Expone: querido padre, me decido a dirigirme hacia ti debido a nuestra mala relación que se ha originado por los sucesivos hechos del pasado, ocurridos desde mi niñez hasta la actualidad. Cuando yo era pequeña, tu obsesión por la música inculcada sobre mí me ha hecho sentirme presionada durante toda mi vida. Y no solo eso, también he tenido que esforzarme y dedicar todo mi tiempo a la música para no defraudarte y conseguir complacerte siendo la hija que tú soñabas. Pese a toda mi dedicación, tu actitud conmigo es de decepción, al no ser realmente una experta en la música tal y como tú deseabas.
Esta situación ha desembocado en una relación cada vez más tensa y difícil entre nosotros, haciendo que me replantee si realmente sirvo para la música, aunque me encante tocar el violín. Por todo ello, solicita mejorar nuestra relación y para ello la libertad para elegir mi futuro en el mundo de la música y tu apoyo para inscribirme en un conservatorio de música para así mejorar mi técnica y especializarme para ser solista de violín. Además, considero que debería acudir a la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, al ser uno de los más prestigiosos en todo el mundo. Espero tu respuesta a través de tu apoyo y sigo abierta a tus consejos. En Oviedo, a 9 de abril de 2018. Irene. Muy bien. Y le dieron el premio Gran Angular la editora, que estaba encargada de producir después el libro. Me dijo, a mí me ha gustado, pero este libro no va a ser entendido por los jóvenes, les queda muy lejos, es muy elitista. Bueno, yo me lo creí, dije, pues qué pena, ¿no? Dije, vale, pero tú dame el premio. Pero luego me he encontrado con que no, con que lo entendéis perfectamente y yo creo que la clave está ahí. No hay nadie, ninguno de nosotros que no se haya sentido por acción o por omisión manipulado por su padre, especialmente por su padre. Yo creo que la madre, como en todo, la mujer tiene una visión muchísimo más amplia y muchísimo más bonita de la vida, muchísimo más rica, pero el padre normalmente tiene una especie de empeño en hacer lo que yo no pude hacer, las oportunidades que yo no tuve y todas esas cosas, y eso creo que nos presiona a todos, ¿no? De alguna manera, yo lo sentí también teniendo vuestra edad y más adelante también, y creo que todos lo sienten, y creo que por ahí va ese camino del reclamo de la propia libertad, es importantísimo, ¿no? Que por cierto, no sé si lo sabéis, pero escribiendo el libro, Irene me hizo lo mismo. Hay un momento al final, ese momento que también habéis representado en la obra de teatro, cuando Irene le dice a Tommy, es tu vida, no sé si sabes lo que vas a decidir, si le entregas esta cinta a mi padre, tu vida va a cambiar y tu vida se va a hacer muy complicada, ¿no? Bueno, pues eso yo no lo tenía previsto. Yo estaba escribiendo el libro pensando que Irene iba a quemar la cinta. Y cuando llegó el momento de quemarla o de romperla, ella me dijo, no quiero hacer eso. Y yo dije, ¿cómo que no? Si tú eres mi personaje, yo ya he decidido que tú tienes que hacer eso. Me dijo, no, tú me has dado la vida, ahora soy yo quien decide. Y lo que yo decido es que no soy yo, ni tú, mi padre, ni yo, Irene, la que tiene que tomar la decisión, sino que tiene que ser el propio Tommy, el que sepa lo que hace. Y yo sentí lo mismo, ¿no? Yo no he tenido hijos, pero en ese momento dije, jolín, vaya, qué personalidad tiene mi hija Irene, ¿no? Porque yo era Irene en parte, pero también era mi hija al mismo tiempo. ¿Qué más? Un final diferente, bueno, un poquito al que usted escribió. Muy bien. Me encuentro sentado en el suelo y apoyado en la pared donde vi por primera vez a Tommy, donde me di cuenta de que cuando tocaba un instrumento, él dejaba de ser Tommy y se convertía en música. Que todas las cosas abandonaban su sentido y que dejamos de ser Irene y Tommy. De ser dos personas desconocidas pasamos a ser una sola unida, con un vínculo que podía ser para siempre si él se decidía. Si él se decidía a perseguir la música, Irene lo acompañaría y lo protegería de cualquier miedo que pudiera llegar a tener. No sería un camino fácil, pero al menos lo harían juntos. El sonido de la armónica despertó a Irene de su ensoñación. Había entendido el mensaje que cargaba. Ven. No hizo falta que se volviera a escuchar. Irene ya había saltado el muro y se encontraba corriendo hacia la dirección de la melodía. Bajó la colina a trompicones, esquivaba los abedules con dificultad y no se percató de la mirada del granjero, ni la de las vacas que levantaban su cabeza al oírla acercarse. Nunca habría pensado que correría tan rápido hacia la casa de sus padres, pero no podía quitarse la cabeza la imagen de Tom diciendo que lo necesitaba. Llegó apresurada y con la respiración entrecortada por el esfuerzo. Se paró delante de la vivienda y observó, intentando asegurarse, en un malo intento, de si en verdad se encontraba ahí el chico que buscaba. Se escuchaban voces procedentes del interior que se iban agrandando hasta que la puerta se abrió. El primero en salir fue su padre,
tan imponente como siempre, pero esta vez se veía distinto. No le dedicó una mirada cargada de seriedad, sino de alegría. Irene incluso pudo percibir una sonrisa en su rostro, pero no se preocupó por si era una sonrisa de cortesía o una de verdad, pues la persona que salió en segundo lugar le había robado toda la atención. Era Tommy, que risueño como de costumbre, se dio al verla y fue a su encuentro abrazándola. Irene lo recibió feliz, en paz. No sabía lo que había podido ocurrir en la casa de sus padres, ni por qué el chico no había ido a buscarla para poder enfrentar el encuentro juntos. No le importó. En el momento en que sus brazos chocaron con los suyos y oyó la sonrisa con cercanía, se tranquilizó y olvidó la angustia de los momentos anteriores. Creía saber cuál había sido la decisión de Tommy y estaba inmensamente agradecida con él por haberle permitido entrar en su vida. Qué bueno, qué bueno. Personalmente, eres escritora, Jolín. ¿Qué os voy a decir? No, de verdad, está perfectamente escrito y lo único que necesitas es encontrar algo que quieras contarle a la gente y ponte a escribir seriamente, de verdad. Te lo digo de todo corazón, porque está muy bien. Y todo lo que habéis hecho, ¿no? de interiorizar a los personajes. A ver, no lo vais a hacer siempre. No, yo no lo hago en el libro que estoy leyendo ahora y que estoy acabando y que acabaré esta noche donde esté. No voy a hacer algo semejante, no voy a poner a escribir un final alternativo, ni voy a escribir ninguna reflexión, pero lo hacemos siempre, queramos o no, lo hacemos siempre. Cada vez que vemos una película, que escuchamos una canción, cada vez que escuchamos la canción francesa de Eurovisión del otro día y escuchas Merci, me llamo Merci, mi nombre es Merci, he nacido en medio del mar, te sientes en la patera, es decir, pones de tu parte, y eso creo que es la esencia de la literatura. Y es la explicación de que no se haya muerto la literatura, de que no se haya muerto el libro y de que no se va a morir jamás, porque por más pantallas y más sensores de realidad virtual que nos pongan, siempre vamos a preferir el inmenso, el duro y dulce cataclismo que es leer un libro y sentir las emociones que hay dentro del libro. Y vuestros escritos son la mejor prueba, ¿no? de que se reacciona ante la lectura. Irene Evangelista con DNI 42 270 217B en Cansares, Asturias. Expone: a mis 17 años de edad he estado como una marioneta en tus manos y en las de mamá. Habéis decidido por mí desde que nací, independientemente de que vuestras decisiones me gustaran o no. Habéis decidido todo lo que hago ahora y lo que he hecho siempre, etiquetándome y poniéndole un rumbo a mi vida que quizás yo no quiero. Desde pequeña me has tenido como música y cuando descubriste que no era un genio te decepcionaste. Yo creo que no hay que ser un genio para interpretar o entender la música. Por todo esto, solicito que se me permita tener un poco de libertad y decisión propia, dejarme vivir mi vida a mi manera, con mis gustos y preferencias, sin tener que ocultarme cuando escucho música pop o cualquier otro estilo de música que no sea la clásica. Y con esto no quiero decir que esta última no me guste, sino que pueda disfrutar de todos los estilos de música, porque no hay que encerrarse solo en uno, hay que escuchar cosas nuevas y dejar que nos sorprendan, descubrir más allá para que la vida no sea monótona y tener un conocimiento general. Asimismo, a la hora de tocar un instrumento, no hay por qué centrarse solo en uno. Que a ustedes les guste el piano no significa que a mí me tenga que gustar. Estimado padre, abre tu mente y haz un esfuerzo por descubrir a tu hija. No le fijes unos gustos y cualidades que no tiene. Observa y descubre con los que ha nacido. Ya es hora de que me aceptes y conozcas, porque soy una persona, no una marioneta en tus manos. Qué bien. Esto es un canto a la libertad, ¿no? A la libertad frente al novio abusador y acosador y que te quiere imponer y que te quiere decir cómo te tienes que vestir y cómo, ya que fiestas tienes que ir, ya que fiestas no, y si tienes que ir a la playa o no tienes que ir. Yo conocí una niña gitana a la que quería muchísimo, se llamaba Dulci, y se ahogó porque sus padres no la dejaban ir a la playa porque no podía ir en bikini o bañador delante de los payos. Y entonces ella se fue al río con sus hermanos y el río Nalón la arrastró a sus hermanos. Ella se dedicó a salvar a sus hermanitos que se los iba llevando la corriente, pero no pudo con ella misma y se ahogó. Y se ahogó por la intolerancia, se ahogó por el fundamentalismo, ¿no? Y creo que tu instancia es
Esto es un poema en contra de eso, ¿no? Y muchísimas gracias. ¿Ponías el título de los capítulos, por decirlo de alguna manera, así, en el... Bueno, lo usé como... A ver, ya desde hace muchos libros normalmente yo usaba las primeras palabras de cada capítulo, las 2 o 3 primeras palabras, eran el título del capítulo y al mismo tiempo ya parte del capítulo. En este libro, cuando lo empecé a escribir, iba sin capítulos, era solamente en primera persona, desde la mente de Irene, y de pronto me di cuenta de que eso era insuficiente, que yo necesitaba ver la realidad objetiva, ¿no? Quería ver a Irene también, no que Irene me contara lo que ella sentía, sino ver a Irene también. Dije, bueno, voy a empezarlo entonces, en vez de en primera persona, en tercera persona. Lo empecé en tercera persona, pero volví a echar de menos entonces el corazón de Irene y la sangre, el pulso de Irene. Y bueno, ¿qué hago? Primera, tercera, y de pronto dije, ¿por qué no las dos? Y entonces usé aquello que había usado en otros libros antes, en Libertad y en muchos libros, de las 3 primeras palabras, parte del capítulo, y dije, ¿y por qué no son esa palabra o esas 2 palabras o esa frase es el final de un capítulo y es al mismo tiempo el principio del otro? Y es también el título del capítulo siguiente. Y bueno, lo probé y ha sido una experiencia muy interesante y difícil, ¿eh? Técnicamente, escritora, te exige, porque tú no acabas el capítulo así normalmente y tienes que buscar algo que no sea forzado, que sea natural, que sea el final de este capítulo, el título y el principio del siguiente. Pero vamos, luego otros jóvenes escritores lo han usado y alguna escritora mucho mejor que yo, Care Santos, por ejemplo, que es una grandísima escritora, muy importante, no como yo, que soy insignificante, y Care lo usó en un libro que se llama El anillo de Irina, usó mi mismo sistema, lo cual me enorgullece. Tommy, si lo tuvieras delante tuya. ¿A Tommy? ¿A Tommy Sí, yo lo tuve, de verdad? como consejo de vida, por Como ejemplo. consejo de vida. Pues mira, bueno, yo creo que si vengo aquí tengo que ser sincero y contar las cosas de verdad, ¿no? Yo sin querer, sin la más mínima intención, le hice mucho daño a Tommy. Le hice mucho daño por poner su nombre y por después señalarle y decir dónde estaba y dónde vivía. Eso motivó que llegaran los periodistas, que le hicieran entrevistas en televisión, en radio, grabaciones del chico tocando el piano, expresándose. Y Tommy durante un par de meses se sintió valorado y querido. Pero después eso pasó, como pasa siempre. La fama es absolutamente efímera siempre, y más esa, ¿no? Y cuando tuvo que volver a la dura realidad de su vida y de los compañeros de instituto que se burlaban de él y le rechazaban y le dejaban aparte, que no se enterara de que había una fiesta, que no se enterara de que había un cumpleaños, que no se enterara de que hacían una excursión porque era molesto para ellos, pues entró en un ciclo depresivo del que no ha salido. Fue mi culpa, no fue por mi culpa, pero fue mi culpa. Sí, pero si yo hubiera sabido prever eso, desde luego hubiera puesto que se llamaba Tony o Javier, me da igual. Sé tú mismo, ¿no? Le diría lo mismo que le dice Irene. Al fin y al cabo fue la lucha que yo sostuve. ¿Tengo yo derecho a decirle a Tommy, ocúltate? Quédate en tu vallecito feliz, con tus pañuelos blancos, tus vacas y tu madre, que tu madre algún día se va a morir también, por ley natural. Yo le volvería a decir lo mismo. Sé tú mismo, toma tú mismo las decisiones. La vida no va a ser fácil. Fíjate, te pongas en lo que haga Tommy, sea cual sea la solución de Tommy, va a ser muy duro, como lo es, siempre. Porque lo es, porque esta sociedad no admite todavía de verdad al diferente. Yo lo que busqué después de escribir el síndrome de Mozart es que los padres con niños con el síndrome de Mozart
no se dejaran la vida como se la dejan intentando que sus niños sean normales, porque no son normales, son extraordinarios, y que valoren lo que tienen de extraordinario, que es la música, y crear un colegio Mozart en el que puedan expresarse y puedan aprender todo lo demás, las matemáticas, la lengua, todo, que lo aprendan a través de la música. Y en eso es exactamente eso, es decirle, levántate y habla, levántate y anda. Eso es lo que le diría también. El Valle de Cotapos, en la parroquia de Piñera, municipio de Castropol, y cuando yo iba a caballo salía del bosque un hombre que parecía un duende, con cara de duende, pequeñito, con barba blanca. Me enteré, supe de él, un periodista amigo mío, Jorge Jardón, me contó su historia. Había vivido la mayor parte de su vida desnudo en el bosque, cuidando el bosque. Solamente ya de viejecito decidió ponerse el gorrito de lana y una esquijama y un faldón hecho con un saco. Y me pareció tan bonito, y además solamente salía cuando yo iba a caballo, que mi premio a cualquier niño que aprendía a montar a caballo era llevarle al Valle de Cotapos a ver a un gnomo. Imagínate, ¿no? Que eres una niña de 10 años, aprendes a montar a caballo y te digo, de premio te voy a llevar a ver un gnomo al bosque. Y ella piensa que me lo he inventado, pero de pronto llega allí y sale un gnomo, de verdad, un duende auténtico del bosque. Y fueron unos años maravillosos. Y yo lo escribí en un libro, en Los caballos de mi tío, que contaba muchas otras cosas, pero contaba esa pequeña historia. Y me escribió un médico que por casualidad en una clase de dibujo vio una foto del dibujante que estaba haciendo las ilustraciones del libro, vio la foto que yo le había hecho al duende, una foto de verdad, y dijo, anda, pues dame la dirección. Y él, como era el dibujante, tenía mi dirección y me escribió. Y me dijo que seguramente tenía el síndrome de cara de duende o síndrome de Williams. Yo dije, jolín, qué bonito, puedo escribir una historia sobre el origen de los duendes. Yo creía que era algo inventado, ¿no?, por la mitología, pero no, resulta que ellos, los niños con cara de duende, síndrome de Williams, fueron los que originaron esa leyenda. Y me puse a investigar sobre eso hasta que me topé, porque no había nada escrito, no, más que un artículo en una revista médica, algo en Japón, y de pronto en un contacto con un padre de una chica con síndrome de Williams en Estados Unidos, Howard Lenoff, me dijo, todos ellos tienen oído absoluto y su mente es música, el centro de su atención, el centro de su pensamiento es musical. Y entonces me puse yo fui Horacio. Yo dije, jolín, voy a poder probar que Mozart tenía el síndrome de Williams. Imagínate, o sea, titulares, para siempre estaría en la historia yo si hubiera probado eso. Y por eso me puse a leer todo lo que había de historias de Mozart, comparando con los datos médicos de síndrome de Williams y tal, hasta que conocí a Tommy. Conocí a Tommy en Valencia, en un barrio de Valencia, y el Tommy real. Y el Tommy real ya no, solamente es su característica. Habéis interpretado muy bien lo de tu pelo, muy bien, perfectamente, sí, el piano, sí, hablaba así, le pedí permiso para ponerlo como actor de un drama en el que una chica iba a llegar ahí y le iba a encontrar. Es decir, es un poco a medio camino entre la historia real de Tommy y, como veis, después en el resultado de la vida, la novela ha tenido una influencia en su vida, porque los libros cambian las cosas. Los libros, de verdad, la literatura no es simplemente un entretenimiento, una burbuja de jabón, es algo que pesa en la vida del resto de los seres humanos siempre. Pero no es una historia que yo haya copiado de la realidad, sino una inspiración que me ha provocado el conocer a Tommy. Tenía 6 años, que es sorda, saharaui, que vive en el campamento de refugiados de Smara. Y fui allí, no la conocía todavía, pero cuando llegué allí fui también por curiosidad, por saber cómo eran los campamentos de refugiados del Sáhara, porque había conocido una niña, saharaui también, algo mayor que ella, que me fascinó y me contaba cosas de los campamentos tan duras y tan terribles que no podía entender por qué quería volver a los campamentos. Fui para intentar entenderlo y me encontré un pueblo generoso, honesto, honrado, limpio y muy, no sé, muy cariñoso, lleno de amor, y ya me quedé, ¿no? Me quedé en el Sáhara, y años después, hace 10 años,
pusimos en marcha un proyecto precioso al que te invito a participar, si te interesa algo el pueblo saharaui, que es construir bibliotecas allí. Y ya tenemos 4 bibliotecas, 4 bibliobuses, 14 o 15 bibliotecarios saharauis, chicos y chicas que trabajan allí, para los que nos esforzamos mucho para conseguir que tengan un sueldo digno y que las bibliotecas sean bellas, sean hermosas, ¿no? A mí me parece importantísimo. La biblioteca tiene que ser un lugar al que quieras ir no solamente a leer, sino a disfrutar y a enamorarte de otro chico, de otra chica que te mire por encima del libro. Y para eso hacemos las bibliotecas. Yo creo que las hacemos más para que se enamoren que no para que lean. Es verdad, la biblioteca que sí, que tiene que ser para eso. La biblioteca es para encontrar otras vibraciones de gente que vibra en la misma vibración que tú. ¿Algo más? Quiera escribir de aquí, cualquiera de vosotros que piense en escribir, de verdad creo que no hay magia más potente, ni Harry Potter ni leches, ¿no? O sea, el coger un bolígrafo y sacar de un bolígrafo, sacar caballos y sacar Atomi, y sacar pianos y sacar música y sacar lo que quieras, que aquí dentro de este bolígrafo de cartón, ¿no? De estos reciclados, y que aquí dentro de este bolígrafo esté la novela más bonita del mundo, que te está esperando, a ti, está aquí dentro, de verdad. Lo único que necesitas es un mago que saque de aquí dentro la novela más bonita del mundo, es lo único. Y creo que un poco por eso, un poco por rebeldía, un poco de rebeldía contra los curas que nos decían que leer era malo. Yo creo que leer es bueno. Un poco por rebeldía contra los políticos que prohibían determinados libros, muchos libros estaban prohibidos en España, contra los políticos que tenían a los escritores en el exilio o en la cárcel, que Miguel Hernández murió en la cárcel poco antes de que yo naciera. Yo creo por eso, por rebeldía y por deseo, no sé, de devolver un poco de la belleza que yo he recibido a través de los libros. Una chica maravillosa, y yo creo que es un libro muy pequeñito y sin mucha importancia, no ha ganado ningún premio ni nada, pero para mí es el libro más querido por mi corazón. Posiblemente, si yo tuviera que decir qué libro me representa más o representa, posiblemente mi ingenuidad, ¿no? ¿Por qué no escribo grandes novelas adultas? Pues porque soy ingenuo, soy un poco niño, y es el libro con el que digo mejor lo que siento, lo que veo y lo que amo. Capaz de decir lo de los cerdos y los jabalíes de verdad, que lo dijo de verdad y delante de todos sus compañeros, diciendo estos son cerdos y jabalíes. Y después me empezó a escribir correos, y yo lo convertí en personaje cambiándole el nombre. Su nombre real es Ostap, pero él, como su padre además era profesor de violín, un músico muy importante, con oído absoluto de los virtuosos de Moscú, él mismo me pidió cambiar el nombre y se puso Yarchik, y lo metí gran parte, algunas cosas no, algunas cosas están escritas por mí, pero mucho de lo que dice en el libro y de sus opiniones son recogidas. Estuve en muchos ensayos suyos, tocando el violín, en su cuarteto, y iba recogiendo en mi cuaderno de notas muchas de las cosas que decía, que son las que aparecen en el libro. Por cierto, no os fiéis nunca de la perfección, huid de la perfección. El hombre no es perfecto, y Yarchik parece perfecto, ¿verdad?, en el libro. Pues no lo era. El Ostap de verdad, su vida se hizo muy, muy compleja también. No tiene nada que ver, ahí sí que no tengo yo nada de culpa, todo lo contrario, pero actualmente se ha alejado por completo de la idea que podemos tener tú y yo de la perfección, por completo. No tiene nada que ver con el que fue en ese momento, nada. Posiblemente tiene algo que ver más bien con lo mismo que le pasa a Irene en el libro, con que su padre, que era el virtuoso de Moscú, esperaba que su hijo fuera un genio. Así que es posible que eso realmente se haya reproducido en él, lo que le pasa a Irene.